Parece que hubo algún corte, se me desapareció la señal. Buen día, ingeniero. Buen día. Bien, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buen día. Ya tengo 15, pero habrían más, creo. Bueno, ojalá podamos seguir bien. Entonces, lo que querían era ver dudas que tenían con respecto a señales, ¿cierto? Sí, ingeniero, esas dudas tenía. ¿Algo en particular? Le mandé en el grupo, creo, ingeniero, unas 3 duditas tenía. A ver, no me escuché muy bien. Lo mandé en el grupo, unas 3 dudas que tenía. No sé si... Ya. A ver, voy a revisar. Tienen la frecuencia, periodo y amplitud de las siguientes señales. Bueno, en las señales sinusoidales, por ejemplo esta, la amplitud es esto, ¿cierto? $30. La frecuencia y el periodo los obtenemos de el coeficiente de la variable tiempo. Entonces, esto está asociado directamente con la frecuencia angular. Frecuencia angular. Perdón, no estoy grabando, así que un segundito voy a grabar. Sí, estoy grabando. Frecuencia angular. Entonces, para el caso será 5000 radianes por segundo. La frecuencia es omega sobre 2pi. Entonces, bueno, habrá que dividir 5000 entre 2pi. 759.78. 459. 759. Perdón, 795,78. 795.78 Hz, ¿no? La frecuencia se mide en Hz. El periodo es el recíproco de la frecuencia. Entonces será 1 sobre 795,78. ¿Eso cuánto es? 1.25 milisegundos. 1.25 milisegundos, ¿no? 10 a la menos 3 segundos. ¿Qué más pedía? No hay problema. Si quisiéramos saber el valor máximo, el valor mínimo, pico a pico.
El máximo es la amplitud misma. En una sinusoide, como la sinusoide está acotada entre +1 y -1, entonces el valor máximo es la cota superior, 1 por 30, sería 30, ¿sí? El máximo es 30 voltios. El mínimo, la otra cota. La otra cota es -1. -1 por 30, -30. El valor pico a pico es la diferencia entre el máximo y el mínimo. -30 menos -30, 60 watts. ¿Eh? El valor medio por la simetría que tiene la sinusoide es 0, ¿sí? La simetría respecto al eje de tiempos, al eje horizontal. Es idéntico lo que hay encima del eje que lo que hay debajo del eje. Entonces, es lo mismo positivo que negativo. Al integrar, la integral del primer semiciclo es positiva y es idéntica a la integral del segundo semiciclo, pero al ser negativa, la suma es 0. En cambio, el valor eficaz, o RMS, en una sinusoide como esta, que es completa, es raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 de la amplitud, ¿cierto? 1 sobre raíz de 2 de la amplitud, que es 30. Eso nos da como ¿cuánto? 21.21. 21.21 voltios. Lo mismo sucede con los otros incisos. El inciso B, la función es coseno, pero el coseno es igual que el seno, desplazado en tiempo nada más. Entonces tiene la misma amplitud, es decir, el coeficiente que acompaña al coseno, en frecuencia, en periodo es idéntico. En el práctico están estos problemas, el inciso C y el D. Ingeniero, creo que se confundió. Eso pude hacerlo, encontré en internet. Mi Ya, duda ya. era la primera pregunta. Frecuencia, amplitud de la siguiente, frecuencia, periodo y amplitud de las siguientes señales, pero lo que no encontraba era suma y multiplicación de señales sinusoidales. Eso era lo que no entendía bien. Ya, eso, como les digo, es un tema un poquito más complejo y no tiene, digamos, mayor repercusión, excepto cuando se estudia a profundidad el tema de modulación de señales. ¿Ya? Entonces, en ese sentido no nos, digamos, no nos va a interesar para la materia esa parte. Seguramente lo van a ver en otra materia. En telecomunicaciones 1, seguramente, o en análisis de señales, señales y sistemas, todo eso que ven. Ahí seguramente verán esa parte. Pero en la materia no vamos a encontrar nada de eso. Entendí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, dando eso, la otra audita sería la 2, sobre representar trazas en señales. ¿Qué ocurre si una rampla y
unitario, una señal unitaria, ocurre en el mismo evento. Esa duda tenía. Creo que era el inciso Ah, B ya, de la ya. pregunta 2. Ya. A ver, hagamos uno. Que sea un de T-1. T-3. Ya. Hagamos esa cortita. Entonces, voy a trazar los ejes. Bien, el primer evento está en 1, el último está en 5, así que me interesaría ver 1, 2, 3, 4, 5 y un poco más tal vez, ¿no? En cuanto a la amplitud, bueno, veo por aquí un 3, posiblemente, y como es negativo, ha de estar abajo. 1, 2, 3. Bien, pues empecemos a dibujarla atrás. El primer evento sucede en t igual a 1. Es un escalón unitario. Hasta 1, la señal es 0. En 1 salta 1. Ese es el efecto que tiene el escalón. Como no sucede nada hasta 3, se va a mantener en 1 hasta 3. Ahí es donde ocurre lo que usted me decía, hay dos eventos, ¿sí? Un escalón y una rampa. El escalón lo único que hace es cambiarle el nivel. Entonces, si el nivel hasta 3 era 1, después de 3 va a ser menos 3 más 1, menos 2, ¿cierto? Aquí. Entonces, el escalón provoca ese cambio de nivel en 3 unidades para abajo. La rampa siempre lo único que hace es modificar la pendiente, no salta, ¿sí? La rampa por sí sola no provoca salto, simplemente cambia la pendiente. La pendiente hasta antes de 3 era 0. Después de 3, debido a la rampa, va a cambiar a 1, porque es una rampa positiva, unitaria y positiva. Entonces cambia a 1 y ahora empieza a subir con esa pendiente. ¿Sí? Y lo va a hacer hasta 5, que es donde aparece un nuevo evento. Como es otra rampa, debe cambiar la pendiente, no el nivel. Si el nivel había llegado a 5, y en 5 hay una rampa negativa, cambia la pendiente, no hay salto. Como la pendiente hasta 5 era 1, después de 5 se suma menos 1, más 1 menos 1, 0. ¿Entendió la idea? Ah, sí, Entonces, ingeniero, ya le entendí ahora. ok. Entonces, tenga siempre en cuenta eso, ¿no? Las rampas cambian pendiente. Los escalones cambian nivel.
No sé si me permitiría despejarme una dudita más. Claro que sí. De la pregunta 5, el inciso E, eso es con el B, pero mejor dicho, de la pregunta 5 de señales. Esa duda tenía, ¿cómo más o menos se puede calcular los valores picos, pero de una exponencial? Ah, ya. Bueno, la exponencial siempre, si no está indicada otra cosa, asumimos que no se considera tiempo negativo. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo la señal es, por ejemplo, si la señal es b de t igual a 4 a la menos 2t. Bueno, aquí se asume que t no toma valores negativos, ¿sí? O sea, esto, aunque no esté dicho, asumimos que solo es válido para t mayor que 0. Bien, entonces en ese sentido, el valor inicial, digamos, es decir, en t igual a 0 sería a la 0 es 1, 1 por 4, 4, ¿cierto? Ese es su valor inicial. Y como la exponencial, no importa cuál sea el exponente, no se hace negativa, de ninguna manera es negativa, entonces toda la señal va a transcurrir encima del eje de tiempos. ¿Cierto? Es decir que el valor inicial, 4, 2, 3, 4, el que tiene en t igual a 0, simplemente va a disminuir tendiendo a 0. En teoría llegaría a 0 en t infinito, pero hemos aceptado que el valor se ha reducido a menos de 1%, ya lo podemos considerar 0. ¿Dónde sucede eso? ¿Dónde es que se reduce a menos de 1%? Cuando t es igual a 5 veces la constante de tiempo. Entonces, me interesa identificar la constante de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo la voy a identificar? Igualando el exponente, lo voy a hacer aquí, menos 2t, con el genérico que tenemos, es decir, t sobre tau. ¿No? Y de ahí despejo tau. Tau sería 1/2. Ahora, ¿cuánto es 5 veces 1/2? 5 tau sería 2.5, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner las unidades de tiempo más o menos. Sí, que sea 1. Este es 2. Este es 3. 2.5 está precisamente aquí, ¿no? Entre 2 y 3. Entonces, la señal igual a 0 es 4 y disminuye muy rápidamente, haciéndose prácticamente 0 en 5 veces tau, es decir, en 2.5. Entonces, más o menos esto va a evolucionar así. Ya. ¿Sí? El valor máximo 4, el valor mínimo
Después de 2.5 ya podemos pensar que es 0. Bien. Entonces, valor máximo. Cuatro. En las unidades que estés, si está en voltios, seguramente dirá aquí, si está en amperes, dirá algo así. El valor mínimo, si consideramos el tiempo más allá de 2.5, es 0. Valor pico a pico sería 4 menos 0, 4. Como no es una señal periódica, no se puede determinar valor medio, valor eficaz, nada, ¿no? Sí, esto solo vale para señales periódicas. Ahora sí, ¿se aclaró? Sí, ingeniero, ahora ya me quedó más claro ya. Ok. Disculpe, ingeniero, del práctico 2, la fecha ya no lo modificó todavía, ¿verdad? Dijo que se podía presentar hasta el día del examen, ¿no? Hasta el día del examen, sí. Ah, ya, entendido, gracias. Esa fecha. ¿Qué dudas más hay? ¿Con teoremas? A ver, parece que hay alguien. ¿Qué dice? Ah, ya. Era Jairo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué dudas más hay? Bueno, tenía una última duda, no sé si se podría, era de... Claro, esto era ya de teoremas de circuitos. Ujú. No la entendí bien, no sé si nos podría explicar de la pregunta 9 o el 10 cualquiera, digamos, ya que son lo mismo, cualquiera serviría. 9 a 10. A ver, espérenme un segundito, voy a buscar. Pregunta 9 a 10, dice, ¿no? A ver, hagamos la 10. Esa es la 10. Un sistema al que solo se tiene acceso desde dos terminales, se han efectuado estas medidas. Insertando una resistencia de 100 ohmios, el voltaje es 35 voltios. Conectando una resistencia de 200, la corriente es 500 miliamperes. Determine los equivalentes de Thevenin y Norton.
¿Sí? Esa era la duda. Entonces, tenemos un sistema, un circuito al que no hay acceso, es decir, no podemos ni mirar lo que hay adentro, es una caja negra. Pero queremos saber sus equivalentes de Thevenin y Norton. Con averiguar el de Thevenin ya estaría resuelto, ¿no? Porque el de Norton no hay más que dividir voltaje entre resistencia. Entonces, con uno de los dos resolvemos ambas preguntas, ¿sí? Bueno, ¿qué se ha hecho para determinar esos equivalentes? Primero se puso una resistencia de 100 ohmios y se midió con un instrumento seguramente el voltaje. 35 voltios. ¿Sí? Luego, una segunda medida con el mismo sistema, la misma caja negra, pero ahora se puso una resistencia de 200. Y en lugar de medir el voltaje, se midió la corriente. Dice que son 500 miliamperes. Bueno, queremos saber los equivalentes de Thevenin y Norton. Empezaremos con Thevenin. Entonces, ¿qué significa equivalente? Hemos dicho que significa que produce el mismo efecto. Entonces, si en lugar del circuito yo pongo el equivalente de Thevenin, eso quiere decir una fuente de voltaje en serie con una resistencia, voy a tener el mismo efecto. En la resistencia R1 debería haber 35 voltios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el equivalente de Thevenin? Es una fuente de voltaje que hemos llamado de Thevenin en serie con una resistencia que se llama RT. No conocemos ninguna de las dos, ¿sí? Ni el voltaje ni la resistencia. Son dos incógnitas. De este primer evento, de ese escenario, yo puedo sacar una ecuación, ¿sí? La ecuación la podría escribir como el divisor de voltaje, por ejemplo. 35 es la porción del voltaje de V Thevenin que le toca a la resistencia R1, que es de 100 ohmios. Entonces, 35 es igual a 100, ¿sí? Porque estoy midiendo sobre esa resistencia, dividido 100 más R Thevenin por el voltaje de la fuente, V Thevenin, ¿no? Entonces tengo ya una ecuación con dos incógnitas. Con la otra condición, es decir, que ahora cambio la resistencia por una de 200, pero no cambia el equivalente, ¿sí? Porque ese equivalente es equivalente del circuito, independiente de lo que se conecte afuera. Entonces esto sigue siendo V Thevenin y esto sigue siendo R Thevenin. Lo que he cambiado es esto. Puse ahora una resistencia de 200 y dice que la corriente es 500 miliamperes, 0,5 amperes. ¿Cierto? Y de esta condición nueva voy a extraer una segunda ecuación. ¿Sí? La ecuación podría ser la de la ley de Ohm, por ejemplo, ¿no? Tengo dos resistencias en serie, es decir, que circula la misma corriente por las dos. Por lo tanto,
el voltaje, que es V Thevenin, será igual a la corriente, 0,5, por la resistencia total, es decir, R Thevenin más 200. ¿No? Y esa sería mi segunda ecuación. Tengo entonces dos ecuaciones con dos incógnitas. Y todo lo que hay que hacer es resolver. ¿No? ¿Se aclaró su duda? Entonces, una vez que conozca el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, creo que sale negativo aquí. Eso no es ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, una vez que conocemos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin resolviendo este sistema, si queremos saber el de Norton, nada más tenemos que considerar que el equivalente Norton es una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. Es decir, que esta corriente que se llama I de Norton, en paralelo con su resistencia Norton, que es la misma resistencia Thevenin, produce el mismo efecto. Entonces, por equivalencia de fuentes, I de Norton es voltaje Thevenin dividido R Thevenin. ¿Cierto? Sí, una vez que conozco esos dos valores, resolviendo el sistema de ecuaciones, puedo calcular I de Norton. ¿Vamos bien? En el 9 es más fácil, porque ya está ya dado, como no se pone ninguna resistencia, simplemente dicen abierto y en cortocircuito. Entonces, cada uno es el voltaje de Thevenin y el otro la corriente Norton, no hay más que dividir y encontrar la resistencia. ¿Qué más? ¿Qué dudas más hay? ¿No hay más dudas? Entonces nos encontraríamos el día jueves, ¿cierto? El jueves había alguien que me pidió mover el examen porque el jueves tenía otro examen. Y yo le había dicho miércoles, pero resulta que los del grupo de circuitos electrónicos con los que tenía examen el miércoles, también me pidieron cambiar al viernes. Así que lo moví al viernes. ¿Ya? Disculpe, ingeniero, fui yo quien le pidió eso. Entonces, Ya. ¿sería el viernes o el jueves? Claro, entonces si no puede asistir el jueves, venga el viernes. Viernes a las 8:30 es el examen con el grupo de circuitos electrónicos. Ya, ingeniero. Ya. Usted va a confirmar el aula, ¿no? El aula sí, ese día la confirmo. Ya. Muchas gracias, ingeniero. Ok. Entonces nos encontramos el día jueves con todos y el viernes con una compañerita. Enseguida le paso la grabación. Recording stopped. A ver, aquí hay alguien más en el chat.
¿A qué hora es el examen del jueves? A las 7:30. El examen va a ser 7:30. Cortito, el examen no va a durar más de 1 hora. Así que 8:30 ya estarán libres. Bueno. Nos despedimos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Se Hasta luego, cuidan. Miguel. Estudien, prepárense.